Si el Espíritu Santo es para los que conocen al Señor, ¿por qué hay personas inconversas que lo reciben? No, Señor. El Señor lo dijo, el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Que hayan personas que han venido al culto y que usted no las conocía y que pasaron al altar y recibieron el Espíritu Santo, no es que ahí fue la primera vez que vinieron. Ellos habían oído, alguien les había hablado, la semilla estaba ahí y se sucedió eso. Por eso en los Hechos la gente recibía el Espíritu Santo y eran bautizados el mismo día, porque eran conocedores de la palabra de Dios, no eran católicos. El católico es borracho, es mentiroso, es adúltero, es fornicario, hechicero, de todo lo habido y por haber. Entonces esa persona necesita primero recibir la fe, recibir la gracia, arrepentirse, convertirse para poderse bautizar y recibir el Espíritu Santo. Los de Pentecostés, figúrese cuán devotos eran ellos, que fueron desde Europa hasta Asia y desde África hasta Asia, de un continente a otro, en aquel tiempo que solo habían barcos de vela y carros de caballo y de buey. Eso era un viaje de meses. Y si esa gente se gastaba un viaje de meses para ir a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿usted piensa que era cualquier Juan de los Palotes? No, era gente devota, gente que amaba a Dios. Los efesios eran discípulos de Juan. La casa de Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre, pero no era salvo, porque nadie se salva por las obras. Por eso el ángel que le apareció le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han venido en la presencia de Dios. Envía pues a Jope, ciudad marítima, y hallarás un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Porque la salvación no es una recompensa, la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Hay que recibirlo. Cornelio era un hombre devoto y humanitario, y Dios tomó en cuenta eso, pero eso no es la salvación. Entonces él le dio la dirección del predicador. Ningún ángel predica el evangelio, solamente en ese caso le dio la dirección dónde estaba el predicador del evangelio, para que creyera el evangelio y fuera salvo. Exacto. Entonces no se puede confundir aquellos casos con casos de gente que están viviendo en las tinieblas, en el pecado, y que piensan que pueden ser bautizados de un momento a otro. Ahora también en esos casos hay que verificar si verdaderamente fue el Espíritu Santo lo que recibió, porque el diablo también imita las lenguas. Exacto. Lo que pasa es que la iglesia en su infancia y en su ignorancia le ha atribuido muchas cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Una vez en Barranquilla llegó un profesor universitario. Como había tanta mala fama de nosotros, que nos tirábamos al suelo, que nos revolcábamos, que nos parábamos en la cabeza, que bueno. Entonces el profesor fue al culto y pasó una señora al altar y estaba gesticulando feo y echando babasa. Entonces el profesor pregunta: ¿ese es el Espíritu Santo? El pastor le dijo: no, ese es el diablo saliendo. Y ese es el diablo saliendo. La mujer tenía nexos con espíritus malos y se produce, cuando una persona de esas que viene al culto, se produce un choque.
entre la presencia de Dios y la influencia del mal. ¿No ve cuando Jesús se encontraba con los endemoniados? Se tiraban, se revolcaban, echaban babasa. Entonces, hay que poner cuidado, porque no toda manifestación hay que atribuírsela al Espíritu Santo. Hay cosas que pueden ser del maligno y hay cosas que pueden ser imitaciones que las personas hacen para demostrar lo que no son. Entonces, atienda lo que dice el Señor. El Señor dijo: ¿quiénes reciben el Espíritu Santo y para qué lo reciben?